Continuamos con La Noche. Integramos a esta hora el programa La Noche desde Londres a Mahmid Camara. Es investigador para África Occidental de Amnistía Internacional. Ha estado en Nigeria indagando sobre el secuestro de estas 200 niñas por parte del grupo extremista Boko Haram. Bienvenido al programa La Noche. Gracias por invitarme al programa. Amnistía Internacional reveló que el gobierno de Nigeria sabía que Boko Haram iba a ejecutar el secuestro masivo. ¿Podría, por favor, usted precisarnos este punto y cómo su organización obtuvo esta información? Bueno, solo para clarificar, nosotros lanzamos un comunicado de prensa que decía que las fuerzas de seguridad de Nigeria en esos estados estaban informados de un ataque inminente en la localidad de Chibok el 14 de abril. Y no dijimos que tenían información sobre el secuestro. Dijimos que ellos sabían de un ataque inminente y que las autoridades locales lo habían dicho. Obtuvimos esa información después de haber hablado con más de 12 personas, incluyendo oficiales militares de Nigeria. Y ellos nos dijeron que el 14 de abril habían recibido información de que a las 7 de la noche había hombres armados en camiones que iban en camino. Los oficiales militares que estaban en Chibok pidieron refuerzos, pero ese refuerzo nunca llegó a tiempo. Y los hombres armados se tomaron el pueblo y entraron en peleas. Hubo peleas entre ellos, enfrentamientos con los soldados nigerianos que estaban allá y trataron de repeler ese ataque durante varias horas que duró antes de que las niñas fueran secuestradas y llevadas por Boko Haram. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno nigeriano ante esta grave denuncia que ustedes hicieron? Porque hay en cierta forma negligencia luego de esta investigación y había una alerta que tenían las autoridades. Bueno, el gobierno inicialmente cuando los contactamos y compartimos nuestra información con ellos para dejarles saber que esto es lo que nos habían dicho para obtener su respuesta, nadie de las fuerzas militares de Nigeria contestó a nuestra correspondencia. Y cuando sacamos el comunicado de prensa, ellos sacaron otro diciendo que eso no era cierto y que lo que decíamos es infundado, pero eso no nos sorprende que lo nieguen porque cualquier país enfrentándose a una situación como esta no aceptaría públicamente su negligencia o su negligencia aparente. Nosotros como organización estamos diciendo que las autoridades de Nigeria deberían ahora tomar todas las medidas y trabajar con la comunidad internacional para asegurar que estas niñas sean rescatadas y se reúnan con sus familias y que las familias de las niñas desaparecidas se les mantenga regularmente informadas de los progresos que se hagan para rescatar a sus hijos. ¿Y ustedes qué creen? De acuerdo a las indagaciones de Amnistía Internacional en terreno, ¿por qué las autoridades no evitaron el ataque a pesar de que estuvieron informados con 4 horas de anticipación? Bueno, cuando las autoridades, las fuerzas de seguridad en el pueblo obtuvieron la información, según la información que nosotros recibimos, según las personas con las que hablamos, incluyendo algunos de los oficiales militares de Nigeria, desplegaron unidades de la Armada y combatieron a las personas de Boko Haram, pero eran muy pocos y los otros tenían más armas, así que no pudieron evitar el ataque. El refuerzo que se pidió nunca llegó a tiempo, y esa es la razón por la cual, según la información que nosotros hemos recibido, ese refuerzo nunca llegó porque los militares no fueron capaces de movilizar desde los pueblos vecinos, no pudieron movilizar los refuerzos a tiempo para tratar de enfrentarse a Boko Haram y evitar el ataque en el pueblo.
Queremos agradecerle mucho en Londres a Mahmoud Camara por habernos atendido hasta ahora. Es investigador para África Occidental de Amnistía Internacional y justamente ha estado en Nigeria indagando sobre el secuestro de estas 200 niñas por parte del grupo extremista Boko Haram. Muy amable. Muchas gracias por recibirme. Señora Masha Gabriel, en Boston, en los Estados Unidos, ¿debería el gobierno, en este caso nigeriano, decir que está abierto a todas las posibilidades de negociación? ¿Podría llegar a un acuerdo para la liberación de estas niñas? Esto es la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto se puede negociar con el terror? ¿Hasta qué punto eso es ceder y eso es alimentar otros secuestros también impactantes en el futuro? Liberar a unos presos supone a lo mejor sí recibir a cambio a esas niñas, pero al mismo tiempo se les está dando a lo mejor carta blanca, dando a entender que a cambio de otra acción como esta van a poder conseguir sus logros, sus objetivos políticos, religiosos, militares, lo que sea. Es muy complicado. Yo en estos casos lo único que sé es que me alegro mucho no estar en el poder y no tener que tomar ese tipo de decisiones. Las familias sufren horrores y uno obviamente quiere paliar ese dolor, pero los responsables del gobierno también tienen que prever qué va a pasar en el futuro. No tengo una respuesta realmente. Profesor Carlos Alberto Patiño, Estados Unidos presta una ayuda, una colaboración para la búsqueda de las niñas, pero al mismo tiempo dice no negocien porque nuestro principio es no hacer concesiones a criminales. ¿Hasta dónde puede la Casa Blanca meterse en este asunto? Pues mire, lo que pasa es que aquí hay una situación muy compleja. Primero, Nigeria es un país muy joven, menos de 5 décadas, un poco más de 5 décadas. Es un país que pertenecía al ámbito, digamos, británico, imperial británico, luego pertenece a la Commonwealth y ha sido muy cercano en las últimas décadas a la política norteamericana y ha tenido, donde los Estados Unidos han tenido un papel, digamos, clave en muchos proyectos y muchas condiciones. En este sentido, la ayuda que preste los Estados Unidos son fundamentales, insisto, por una razón básica, y es que Nigeria carece de una capacidad contrainsurgente que sea notoria, y carece además también, y esto lo deja en evidencia, de una capacidad de inteligencia militar que le permita prever y poder golpear de forma contundente. De hecho, el desafío que Shekau le lanza a través de los medios de comunicación, a través de los documentales, a través del llamado proceso de conversión al Islam de estas 200 niñas y las amenazas continuas y la capacidad de tener fuego sostenido, además de ejecutar tomas de pueblos, copar y superar las unidades militares nigerianas, pues deja a Boko Haram como un grupo, digamos, con mucha capacidad. Respuesta y en consecuencia a los Estados Unidos, obviamente al asumir el liderazgo, pues debe asumir un liderazgo que sea real, que le permita combatir en términos de capacidad contrainsurgente. El asunto es que, insisto, el margen de negociación no existe, porque Shekau no está negociando nada, simplemente está planteando un chantaje. Se libera a los detenidos de Boko Haram y se les libera en buenas condiciones y él posiblemente dejaría en libertad a las niñas secuestradas, obviamente en todas las condiciones, exesclavizadas, exvioladas, sometidas a una condición de género completamente depauperada, sometidas obviamente a un maltrato posterior al que va a venir luego del secuestro, sometidas a una condición brutal digamos, de vejamen humano, y en esa condición obviamente pues no es claro incluso que Shekau vaya a dejar a las niñas incluso con vida. Sí. Las puede incluso ejecutar por ser impías. Ya que ha tocado el tema de Shekau y para que los televidentes conozcan un poco, ¿qué se sabe de este hombre que hasta ahora se ha apoderado de las primeras planas de periódicos por portar un fusil en la mano, un uniforme militar? ¿Quién es el líder de Boko Haram? Prácticamente no se sabe nada de él, o sea, se sabe muy poco, se sabe que habla unas 7, 8 lenguas distintas, entre ellas domina a la perfección el árabe, el Hausa, que parece ser su lengua que es natural, y obviamente se sabe que es del norte de Nigeria, pero también hay quienes han dicho que no, que es de Camerún, que es de Chad y que además ha sido formado por grupos radicales islámicos fuertes, que además tuvo un contacto muy fuerte en la guerra de Afganistán con los grupos más radicales afganos, que además tuvo un paso importantísimo por Somalia y por diversos grupos somalíes radicales, y que en ese contexto es que tiene, digamos, una aparición en Boko Haram fuerte, reemplazando además a Yusuf después de que se le da de baja a Yusuf, y en ese contexto pues
Checau pues ha jugado, digamos, un papel clave. Capaz de cualquier cosa. Absolutamente sin límites. Y en esa medida Checau se ha convertido en una especie de líder muy contemporáneo, muy fuerte de cualquier capacidad de acción y que ha tomado, digamos, una especie de liderazgo de las nuevas insurgencias globales. Ustedes también pueden participar en el programa La Noche a través de redes sociales. 30 noches completan secuestradas más de 200 niñas en África. La comunidad internacional ha reaccionado eficazmente ante este bárbaro crimen. Sigan opinando. Manuel Guillermo nos escribe: la comunidad internacional ha dejado de lado casos que conmueven al mundo. Uno más no hace la diferencia. También nos escribe Andrés Negrete: África no existe para los intereses internacionales. Pueden continuarnos escribiendo a @segurizatinntn24. Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos para nuestro bloque final en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.